gente que ha ido mejorando paulatinamente todo. O sea, todo avanza. Pero claro, lo que sucede es, en alguna lámina de la primera o de la segunda reunión, yo les ponía qué tanto avanzaban los otros y qué tanto avanzábamos nosotros, qué tanto avanzaban los países que hoy en día son los países desarrollados y qué tanto no hemos avanzado nosotros. Esa es otra cosa que tiene que interesarnos como profesionales. No es que en el Perú de los 30 millones, 20 millones seamos profesionales, tampoco. O sea, en eso también estamos rezagados. Y en eso también somos la élite de este país, de ser profesionales, porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de ser profesionales. Pero esa especial situación tiene que ser revertida por cada uno de nosotros para ver qué tanto más hacemos por este país. Este país necesita que cada profesional haga las cosas bien, porque resulta que mi generación, y en gracias a los chancos, me chanco yo mismo, no hemos hecho bien las cosas. Si hubiéramos hecho bien las cosas, no estaríamos viendo todo lo que hay afuera, ¿cierto? Mi generación ha fracasado, no lo ha hecho bien. No hemos hecho bien las cosas. Entonces, ustedes, los jóvenes, que van a vivir los próximos 50 años, tienen que aprender a hacer las cosas mejor de las que hemos hecho nosotros. Por eso es que apelo a la construcción de esa actitud de cambio. Y si esa actitud de cambio que ya la tienen, la usan a través de una metodología, mira, el éxito está al alcance de la mano. No hay que ser sabio, no hay que ser experto, solamente hay que tener las ganas de hacer las cosas. Ponle un poquitito de metodología y las cosas funcionan de mil maravillas. Además, aquí en este hospital ya hemos demostrado que eso es posible. Imagínense, si solamente 20 o 30 personas hacen lo que han hecho, imagínense si las 300 o 400 personas que hay acá, cada día pudiéramos estar mejorando. Demonios, este hospital se equipararía con cualquier hospital pintadito de allá de Estados Unidos que tiene los mismos problemas de ustedes, no es que no los tienen. Igualito, están tratando de mejorar, claro, ya nos llevan la ventaja. Ellos comenzaron hace ya 20 años, ¿okay? Ellos comenzaron ya hace 15 años. Obama, en el gobierno de Obama, el anterior que fue a Trump, él hizo el programa, el famoso Obamacare, que no es otra cosa que atención de salud a cualquier persona que la requiera. Y entonces, ¿qué apareció? Aparecieron 8 millones de inmigrantes, la mayoría, en los hospitales pidiendo salud. Y no había cómo atenderlos. Así que tuvieron que usar metodologías. Y ya hay libros que han aparecido de metodologías de mejora del proceso específicamente para centros de salud. Miren, así funciona la vida, ¿ok? Entonces hay que estar listos para poner el conocimiento al servicio de lo que uno hace para no estar quedándose rezagados, ¿ok? Y la metodología nuestra es muy sencilla, solamente dice que hay que hacer 6 actividades grandes. Primero hay que alinear la visión de cada uno con la visión de la organización en la cual uno trabaja. Porque no es que, ok, yo hago mi proyecto de mejora en mi área y hago el proyecto que a mí me interese o que a mí me importe. No es así. Lo que hay que hacer son los proyectos que le importe a la organización en función de cuáles son los planes de corto, de mediano y de largo plazo. No es que cada uno tiene que tener su propia visión, hay una sola visión de la organización. Una vez que esté alineado eso, entonces entramos a nuestro segundo pilar, que habla de planificar. Cuando uno planifica bien las cosas, la probabilidad de éxito es altísima. Pero cuando uno no hace eso, ¿qué sucede? Que comienzas a encontrar problemas y te pierdes en los problemas y no llegas al objetivo. Hay que demorarse todo lo que fuera necesario en planificar. Cuanto más planifiquemos, mejor nos irá en nuestros proyectos de mejora. Y luego viene la parte de medir, que es una forma diferente al medir cotidiano. ¿Por qué? Porque ahora medimos estadísticamente. ¿Por qué medimos estadísticamente? Porque la estadística es la que interpreta mejor lo que sucede en el planeta Tierra. En el planeta Tierra todo es variable, y ni la aritmética ni el álgebra mide variabilidad. Es la estadística la que mide variabilidad. Por eso que en los países desarrollados
ya están enseñando estadística desde la primaria. A nosotros nos enseñan estadística en la universidad. Imagínense qué tan terrible que recién cuando ya uno tiene una veintena de años te enteres que la realidad no era solamente el número exacto, sino había una variabilidad. Por eso es que medimos estadísticamente. Y por eso es que hay que interpretar lo que sucede en los procesos a través de la variabilidad. Porque en la variabilidad se esconde la ineficiencia. En la variabilidad se esconde la ineficacia. Por eso es. Esa es la diferencia que hay que hacerlo. Y les cuento algo. Así como acá no se medía la variabilidad, en ninguna parte del Perú se medía la variabilidad. Vas al mejor banco, vas a la mejor empresa, vas a donde quieras que vayas. Están en lo mismo. Están redescubriendo que la realidad era mejor interpretarla a través de indicadores estadísticos y no solamente de indicadores aritméticos o algebraicos. Y una vez que hemos medido dónde estamos, ¿no? Cuando uno dice dónde estamos, nos referimos a dónde está el proceso en este momento respecto a una especificación que nos hemos puesto. Por eso es que siempre nuestra capacidad nos sale mal. Claro, si ahorita estoy al 80% de satisfacción de mi cliente, pero yo quiero ser mejor y digo quiero un objetivo de 99, indudablemente, hacer 80 frente a 99, ¿qué significa? Que lo que estamos haciendo no es como deberíamos hacer. ¿De acuerdo? De eso se trata nada más. El tener una mala capacidad en un proyecto planteado no significa que estemos haciendo mal las cosas. Lo que significa es que queremos ser mejores. Por eso nos ponemos un objetivo retador para llegar ahí en el lapso de tiempo que dure nuestro proyecto. Y una vez que hemos medido, entramos a la fase de analizar. ¿Analizar qué? Si uno tiene un problema, lo más natural que a cualquiera se nos ocurre, ¿qué es? Buscar cómo lo solucionamos, ¿cierto? ¿Y cómo se solucionan los problemas? Solucionando el origen de los problemas, ¿cierto? Yo siempre hablo de que, como siempre, todo el mundo tiene un presupuesto limitado. Cuando 2, 3 o 4 meses, ¿no? De repente tus cuentas te salen en rojo, en rojo, en rojo, en rojo. Y ahora que los bancos ¿cómo se llama? Te ofrecen plata, todos los días te ofrecen los bancos plata, ¿no? Solo con un TIC, con tu telefonito nomás puedes pedir 3.000, 4.000, 5.000. Y los bancos muy encantados te dan dinero, te dan crédito. Hay 80 tarjetas de crédito. Ya no entran en las billeteras normales del número de tarjeta de crédito que tenemos, ¿no? El asunto es que cuando uno va en rojo, en rojo, en rojo, llega un momento en que la cosa se vuelve crítica. Ya no te alcanza la plata ni siquiera para repagar los préstamos. En ese momento tenemos un problema. Entonces, la solución a un problema no es generar pequeñas correcciones, porque las pequeñas correcciones no solucionan el problema. En el caso específico, si nuestro presupuesto anda en rojo, lo único que tenemos que hacer, hay dos cosas nada más. O recortas gastos, todo lo que puedas, o aumentas ingresos. De tal manera que haya equilibrio. No hay otra forma. La solución no es tomar otro préstamo. La solución no es prestarse del hermano, ni del amigo, ni del vecino, ni de la colega, porque eso no arregla el problema. Pues tenemos que ir a buscar el origen del problema para arreglarlo. En esto se trata lo mismo, en el punto del análisis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar la causa raíz de los problemas de cada proceso. Y para ello tenemos algunas herramientas muy sencillas. Vamos a hacer la famosa espina de pescado, que todo el mundo lo conoce. Vamos a hacer un cuadro de valoración que se llama el AMEP, para valorar justamente todas esas probables causas que tienen una espina de pescado. Y luego, algunas de ellas, las que tienen alto valor de probabilidad que sean la causa raíz, vamos a hacer regresión para darle el título de causa raíz, porque hasta que no descubramos la causa raíz, en verdad, de repente vamos a estar moviendo algunas causas y le vamos a estar generando mayor variabilidad a mi proceso y no vamos a estar encontrando la causa raíz. Como pueden ver, todo ya está estructurado, ¿no? Todo está hecho de tal manera que si uno sigue religiosamente los pasos de nuestro proceso de mejora, vamos a lograr el éxito, ¿de acuerdo? Y el siguiente pilar, cuando hablamos de mejorar,
Hablamos de mejorar la causa raíz. Si ya tú sabes cuál es la razón de ser de tu problema, cuál es el origen del problema, lo único que tenemos que hacer es corregir el origen nada más. Y en verdad se corrige con herramientas muy sencillas. ¿Qué ha aparecido en los proyectos que generalmente hacemos en este hospital? ¿Cuáles son las causas? Hay, bueno, no solamente en este hospital, les cuento que sale en todas partes. Una de las causas que aparece casi siempre en todos los procesos es personal no comprometido. Eso en todas partes. En todas partes hay personal no comprometido. ¿Qué tenemos que hacer con el personal no comprometido? Díganme. ¿Qué se puede hacer? Sensibilizarlos, capacitarlos, ¿no? Meterlos al espíritu de la organización para que sepan que acá no solamente se viene a estar 8 horas, sino se viene a hacer un trabajo. Y eso sucede en todas partes. La gente muchas veces no ha sido bien preparada para estar en el puesto que está actualmente. Indudablemente, como anda media perdida, no tiene un objetivo, no tiene una visión, no le han dado nada, por lo tanto no da nada tampoco, ¿no? De eso se trata, o sea, las causas raíces no es algo desconocido, no es algo que no podamos manejar, no es algo que no podamos corregir. En empresas fabriles donde hay muchos equipos, ustedes por ejemplo tienen muchos equipos, una de las causas recurrentes es que los equipos no están bien mantenidos, no tienen buen mantenimiento. Entonces, ¿qué sucede con los pobres equipos? Se maloran. Lunes, miércoles y viernes se valora. Y cuando se valora un equipo, ¿qué sucede? Damos mal servicio, ¿no? Nos demoramos en la atención de un cliente o de un paciente, en el caso de ustedes. Y por eso es que tenemos que corregir esas causas raíz. Finalmente, una vez que uno mueve una causa raíz, la verdad que la respuesta del proceso o la ida del proceso también se mueve. De eso se trata, nada más. Y en el último pilar de nuestra metodología, que es el pilar del aseguramiento de las mejoras, porque resulta que las organizaciones no es que lo que yo estoy haciendo es algo así como que el invento de la pólvora o algo por el estilo, eso. Todas las organizaciones lo están haciendo de una u otra manera. Pero ¿qué sucede? Esa mejora dura lo que dura el esfuerzo y el interés de las personas. A los 2 o 3 meses, todo ha pasado, nada ha cambiado. Y a mí me lo dicen las mismas personas, me dicen, ingeniero, así como usted hemos tenido cada año 2 o 3 cositas de esos, y dura más o menos 2 o 3 meses de lo que dura el esfuerzo, y después nadie se acuerda. Entonces, para que no suceda eso, es que nosotros tenemos el último pilar. Lo que tenemos que hacer es incorporar esas mejoras en los procedimientos que tenemos escritos para que nunca más podamos retornar hacia estados anteriores y si no, mejor aún, podamos seguir mejorando. Por eso es que en 5S, no se olviden, la última S que dice de las 5S, disciplina. ¿Qué más dice la última S? Aparte de disciplina. ¿Qué dice la última S? Es estandarizar el proceso, es disciplina. ¿Qué más? 5S es fundamental, sí. Ustedes hoy día ya van a aprender a entregar. El entregable es el 5S terminado, o sea, deberían estar peleándose con la última S actualmente. ¿Cuál es el espíritu de 5S? ¿Qué debería dejar escrito y tallado en los corazones de las personas 5S? Hay solamente 2 cosas que debe dejar 5S. 2 cosas fundamentales, aparte de las 5S. Las 5S en verdad es la cosa más visible, pero la profundidad del 5S tiene que ver con 2 consideraciones fundamentales. Primero, calidad. Y segundo, mejora continua. Y la quinta S se trata de eso. Es disciplina ¿para qué? Para la búsqueda de la perfección. Sí, yo sé, es una declaración utópica. La perfección no existe. ¿Eh? Lo único perfecto que existe es Dios. No hay más. Todo lo demás somos imperfectos. Por nacimiento, por naturaleza y por todo lo demás.
por ignorancia. ¿Ok? Entonces, pero debemos tener ese foco siempre. Siempre quiero mejorar, siempre quiero mejorar, siempre voy a mejorar. Un poquitito cada vez, pero siempre voy a ir caminando y mejorando. Eso es 5S. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros queremos dejar en el último pilar. Por eso es que un programa 5S debería terminar en lo que es el establecimiento de los comités 5S. Porque el comité 5S es un comité autónomo. No depende de la gerencia, no depende del directorio, no depende de nadie. ¿De quién depende? De las personas que estamos trabajando en los procesos. Nada más. Es algo autónomo. Cada equipo de cada proceso dice, actualmente estoy en un 65%, los próximos 30 días vamos a trabajar para aumentar 1 punto, 2 puntos, 5 puntos, lo que el equipo crea que pueda avanzar. Y échense a caminar la mejora. Eso es mejora continua. Eso es 5S. La búsqueda de la perfección, sin perder el paso, sin estresarse, sin asustarse. Todo es sencillo cuando hay actitud de cambio. ¿Ok? Eso es 5S. Por eso es que en el último pilar, en asegurar, hacemos todo eso. Hacemos un plan de mejora continua, hacemos un plan de mejora para el dueño del proceso, establecemos los comités 5S para que sigan trabajando, para que sigan con la cultura del cambio. Igual, la herramientita esa que vimos la última vez, la del Value Stream Mapping, esa es otra herramienta que puede trabajar solita. No necesitas un proyecto de mejora de 2 o 3 meses para trabajar un Value Stream Mapping. El equipo trabaja un Value Stream Mapping actual, ahora, y luego el equipo plantea un Value Stream Mapping futuro. Y listo, vas mejorando continuamente. Cada 30 días vas bajando un tiempo de espera, vas bajando un tiempo de operación. Y entonces cada vez tu proceso va a estar más alineado con lo que tus clientes lo necesitan. Miren qué hermosa es la metodología. La metodología te da las herramientas para hacerlo. Pero claro, la metodología no te va a hacer nada si tú no quieres que lo hagas. Hay que querer, hay que tener la actitud de cambio. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, luego de esa pequeña revisión de la metodología, porque es muy fundamental, una de las preguntas fijas es, ¿cuál es la metodología que están aprendiendo? Porque en verdad, si no me responden esa, cerramos el negocio, si no, directora. Ya les he dicho una de las 20 preguntas, no me pregunten la fija. Si ustedes revisan estos cuadros que siempre hay al inicio de cada pilar, ahí están las preguntas. Porque son las cosas que debería quedar grabadas, son las cosas que deberíamos llevar adelante. Por ejemplo, ¿qué dice? Es importante conocer los indicadores estadísticos de la característica de calidad que nos preocupa. Claro, ¿cómo no vamos a conocer eso? En función de esas características es la que vamos a mejorar el proceso. ¿Cuál es la importancia de verificar el comportamiento de la normalidad de los datos de un proceso? Ese es también. A ver, respóndame, ¿cuál es la importancia de revisar la normalidad en los datos de un proceso? ¿Cuál es la ganancia? ¿Para qué se hace eso? Para medir variabilidad. Por acá dice medir variabilidad. Para buscar si hay causas asignables. ¿Qué más? Falta. Ya ves, ya hubieran tenido 0. Tienen que estudiar. En los eventos, las cosas que suceden, generalmente suceden ajustadas a una curva de distribución de probabilidad. Las colas de los cines, las colas de los cajeros, se ajustan, por ejemplo, a una curva de distribución tipo Poisson. Es una curva de distribución tipo Poisson. Tienen un comportamiento especial, o sea,
esa curva, a ver, imagínense ustedes, el cine comienza a las 8. ¿Qué sucede? Algunas personas comienzan a llegar 7:30. Pero ¿y dónde se amontonan? Comienzan de a poquitos y justo antes de las 8 llega el 70%. Entonces, hay una curva que tiene mucha demanda, justo pegada a la hora, pero tiene poca demanda, separada de la hora. Esa es una distribución de probabilidad. Pero los procesos que nosotros manejamos son procesos que tienen generalmente un centro y una variabilidad más o menos. Son procesos que se ajustan a una curva de distribución de probabilidad tipo Gauss, tipo normal. Por eso es que nos interesa ajustar el comportamiento de nuestros procesos a una curva de distribución de probabilidad tipo normal. ¿Para qué? Porque agarramos las características de esa curva de distribución de probabilidad ya estudiada hace cientos de años y le puedo cargar a mi proceso que recién acabo de conocer. Miren qué importante. Y por eso es que las tres características fundamentales de esta curva de distribución de probabilidad normal, ¿cuáles son? Hay tres que hemos dicho, que hemos explicado. Una de ellas es la aleatoriedad. O sea, los procesos, los eventos de nuestros procesos tienen que ser eventos, serán eventos aleatorios. O sea, si no, mírennos, ¿cómo hemos llegado? Esta sesión comenzaba a las 8, ¿cierto? A las 8 habían, ¿cuántos? ¿6 personas? Más o menos, ¿no? 6 personas. Y todas las demás han llegado en promedio deben haber llegado, ¿qué hora es? 7, ¿qué hora es? 8:30, ok. Nuestra medida de tendencia central de hoy día debe ser más o menos 8:15. Algunos han llegado a 8:30 y algunos han llegado a 7:50. Miren, esa es la curva. Hay un promedio, hay un límite inferior y hay un límite superior. Esos eventos se han dado aleatoriamente. A nadie la han detenido en la puerta para decirle, no, tú entras 8:20. No, todas han llegado libres, a su libre albedrío. Eso se llama aleatoriedad. Esa es una de las características de la distribución de probabilidad normal. La segunda característica fundamental es el ancho de ese proceso. El ancho de ese proceso está dado por la media más o menos 3 desviaciones estándar. En este caso, si hemos llegado entre 7:50 y 8:20, ¿cuánto hay? 30 minutos. ¿Cuánto es la desviación estándar? Ya ves que no han estudiado. Si tienes que todo el ancho del proceso es 30 minutos, ¿cuánto mide la desviación estándar? 5. ¿Por qué 5? 3 desviaciones a la izquierda y 3 desviaciones a la derecha. Acabo de decirlo. El ancho del proceso es igual a media más o menos 3 desviaciones estándar. O sea, del centro hay 3 desviaciones estándar a la izquierda y 3 desviaciones estándar a la derecha. O sea, ¿cuánto es el ancho del proceso? 6 desviaciones estándar. Eso yo no lo sé de cada proceso, pero como sé que el proceso ajusta para una normal, entonces le cargo eso. Miren qué sencillo. Así es de sencillo. Y luego la tercera característica de una curva de distribución normal es la probabilidad de ocurrencia de los eventos. No es que los eventos andan como locos por ahí, no. Tienen una probabilidad de ocurrencia. Y la probabilidad de ocurrencia está dada en función de la variabilidad. Dice que una curva con características normales, el 68% de sus eventos se dan entre una media más o menos una desviación estándar. Miren qué importante. Y entre 2 desviaciones estándar se da el 95.4% de los eventos. Y el 99.7% de los eventos se dan entre la media más o menos 3 desviaciones estándar. Miren qué tanta sabiduría podemos conocer de un proceso cuando lo ajustamos a una curva normal. Por eso es que hacemos eso. Claro, si alguno de ustedes va a seguir en la especialidad,
Lo que estamos aprendiendo nosotros es más o menos un yellow belt dentro del Six Sigma. Si alguien hace un green belt y alguien hace un black belt y alguien hace un master black belt, ¿no? Ya no solamente va a aprender a ajustar procesos a una curva normal, sino va a aprender a ajustar procesos a cualquier tipo de curva. Miren qué interesante. Eso se puede aprender. ¿Okay? Poco a poco. ¿No? Poco a poco, practicando mucho, estudiando mucho, ¿no? Uno puede ir aprendiendo y aumentando de nivel. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, respondiendo todas las preguntas que hay antes de cada pilar, ustedes prácticamente tienen las preguntas que yo voy a hacer. No voy a hacer preguntas que yo no les haya enseñado. ¿Qué entendemos como un proceso en control? ¿Cuándo decimos que un proceso está en control? Cuando la variabilidad está controlada. ¿Y cuándo la variabilidad está controlada? Cuando ya no existen las causas asignables. Así de sencillo. Cuando le quitas el ruido, esa que te genera variabilidad excesiva, uno dice que el proceso está en control. ¿Qué tipo de control? En control estadístico. ¿Perdón? ¿Qué más? ¿Qué hacemos frente a una situación fuera de control? Cuando encuentro una causa asignable, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos frente a una causa asignable? Usamos el método de los 4 pasos. Convocar el equipo, encontrar la causa raíz de esa condición, ejecutar una acción tipo Pocayoke y poner un procedimiento para que ese evento nunca más regrese a nuestro proceso. Los procesos se corrigen cuando las causas que uno las encuentra son anuladas, no son arregladas, no son escondidas, no son dejadas para después. No. Tienen que ser corregidas de una sola vez por siempre. Si hay equipos que se malogran continuamente es porque no hay un buen mantenimiento. ¿Cómo se corrige? Se hace mantenimiento preventivo o se hace mantenimiento predictivo. Y listo. Las máquinas ya no se paran cuando ellos les da la gana. Se paran cuando tienes un programa de mantenimiento anual. Cada 5.000 horas. Los carros, por ejemplo, ¿no? Un carro no tiene que llevarlo al taller cada 5.000 kilómetros. Le cambian ¿qué le cambian? Le cambian el aceite, le cambian la válvula, le cambian le chequean las pastillas del freno, o sea, la dejan como nuevo. Y uno no le haces otra cosa que echarle gasolina nada más hasta los 5.000 kilómetros restantes. No es que uno lo lleve al carro a cada rato al mecánico, así no funciona, ¿no? Salvo que tengas un carro viejito, ¿no? Yo tengo uno del año 2000, tengo un Honda. A ese bandido sí hay que llevarlo de vez en cuando, porque claro, ya tiene ya le fallan algunas cosas, pero un carro normal que tenga 2, 3, 4 años, ese carrito va a cada 5.000 kilómetros al sur control, nada más, ¿cierto? Okay. ¿Qué entendemos como capacidad de procesos? ¿Cuál es el concepto de capacidad de procesos? Cuando medimos capacidad de procesos, ¿qué medimos? Cuando el proceso es capaz o no es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente, de eso se trata. No medimos otro tipo de relación. O sea, ¿somos capaces o no somos capaces de cumplir con las especificaciones de un cliente? Donde hay una cola, el cliente no quiere cola. ¿Cuál es la especificación? Sin cola. Mientras tu proceso tenga cola, ¿qué estás haciendo? No estás cumpliendo con las especificaciones del cliente, ¿de acuerdo? Así de sencillo. No hay que darle mucha vuelta. Y luego viene algo de CP y CPK. ¿Cuáles son los valores de CP y CPK para tener un proceso medianamente capaz? Entre 1 y 1,33. ¿Y quién manda de los dos? CPK es el que manda, porque el CPK es capacidad real. En cambio, el CP es capacidad potencial. Si
leen las copias unas 3 veces y se leen un par de libros otras 3 veces, ya tienen todo el conocimiento necesario para poder ser especialista de mejora de procesos. ¿Ok? Es que ahora no tienen que comprar un libro, ahora hay libros virtuales, ¿cierto? Hay hartos libros virtuales que están en la web y ni siquiera tienen que leer un libro, agarran, pongan el tema ahí en Google y salen 3 millones de hojas sobre el tema. O sea, el conocimiento está ahí, solamente hay que planificar de qué manera vamos a ir caminando poco a poco para que ese conocimiento podamos adquirirlo de a poco. ¿Ok? Bien, vamos a ver, comenzamos con la primera herramientita de esta fase, de la fase analizar. El objetivo de la fase analizar, no se olviden, es encontrar la causa raíz de los problemas, o del problema específico, porque como ustedes ya conocen, los procesos tienen muchos problemas, pero nosotros no podemos arreglar todos los problemas de una sola vez. ¿Qué hacemos? Elegimos uno, el que más duele, el que más está fallando. Por eso generalmente hacemos un paretito. El paretito nos dice qué es lo que estamos fallando más y primero comenzamos con él y después comenzamos con lo demás. ¿Okay? Para encontrar la causa raíz, en verdad es complicado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma de pensar y cada uno tiene una creencia y cada uno tiene una valoración propia. Entonces tenemos que ir a la base. Una primera forma, un primer paso de ir en la búsqueda de estas causas raíces es la espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa tiene la virtud de poder acotar la forma de ir a preguntar, ¿no? De qué manera nuestro proceso está fallando. Normalmente, un diagrama de Ishikawa tiene 6 espinas. ¿Por qué 6 espinas? Porque si queremos acotar la búsqueda de la causa raíz, nos vamos a referir a los 6 factores que intervienen en nuestro proceso. ¿Cuáles son los 6 factores? Las famosas 6M, ¿correcto? Esos son los factores que intervienen en todo tipo de proceso, llámese proceso industrial, proceso administrativo, proceso financiero, proceso de atención de salud. Donde quieran que vayan ustedes y pongan un proceso, verán que esos 6 factores están ahí. Entonces, vamos a trabajar un Ishikawa acotada por las 6M para no perdernos. Algún método por ahí existe, por ejemplo, dice el método de la lluvia de ideas. El problema de la lluvia de ideas es que te puede llevar hasta el infinito, ¿no? O cuando llueve todo el mundo se moja, ¿no? Y entonces nos vamos a perder en la búsqueda de nuestra causa raíz. Y de repente, claro, cuando uno ya tiene conocimiento y práctica en trabajar estos diagramas no habría problema, pero normalmente nosotros no tenemos ninguna especialización en esa rama y por eso es que nos interesa trabajar un diagrama acotado a las 6M para ir directamente a lo que nos interesa. ¿Okay? Generalmente, un Ishikawa se pregunta, debería preguntarse en la cabeza del pescadito, siempre le tenemos que poner por qué el proceso tiene el problema que nosotros estamos tratando de resolver. En este ejemplo que les pongo acá, estamos hablando de por qué el proceso de lavado tiene solo un 75% de calidad en un proceso de lavado cualquiera. O sea, nos preguntamos en la cabeza del pescado, ¿por qué mi proceso tiene una demora de 7 días si el problema fuera de demora? ¿Por qué mi proceso tiene un alto costo si el problema fuera de costo? O sea, uno se pregunta el por qué en la cabeza. ¿Para qué? Porque entonces uno trabaja con el equipo y le pregunta al equipo, porque el que pone aquí, el que llena aquí es el equipo, no es el líder. Generalmente el líder no necesariamente tiene que ser un experto técnico en la materia. Por eso es que convocamos al equipo y nosotros le preguntamos al equipo, ¿por qué nuestro proceso está fallando? Y entonces el especialista del equipo, en el equipo siempre va a haber una persona que tiene que ver con el recurso humano, una persona que tiene que ver con la parte de los equipos mecánicos, una persona que tiene que ver con el proceso en sí, un analista,
Una persona que tiene que ver con logística, que es la persona que nos provee de los insumos o la materia prima. Cuanto más variado sea tu equipo, mayor aporte de valor va a haber cuando trabajemos en Chicago. Y por eso es que nosotros preguntamos, ¿por qué es que el proceso falla? Y cada uno de los miembros de nuestro equipo nos dirá, oye, mira, yo creo que el proceso falla porque la gente tiene poco compromiso. Ese es un tema de personal. Cuando le ponemos ahí, personal no tiene compromiso. Pero otro dirá, no señor, en verdad el proceso no falla por eso. El proceso falla porque los equipos fallan. Entonces me voy a máquina, ¿no? Me voy a máquina, ¿dónde está? Me voy a máquina y le pongo, los procesos fallan continuamente. Como pueden ver, eso, construir una espina de pescado es eminentemente opinión de la gente que está en el equipo. O sea, es opinión de experto. Porque se supone que en tu equipo tienes al mejor equipo del proceso. La gente que está trabajando, la gente con más experiencia, la gente con más nivel, la gente con más experiencia, digamos, ¿no? La gente que todo el mundo sabe dentro de un proceso cuál es la persona que tiene más experiencia o más nivel de capacitación. A esas personas hay que traerlos para construir este Ichikawa. En la medida que uno va preguntando, cada uno de ellos va a opinar. Que el proceso falla, en verdad, el proceso falla porque no hay un método. Cada uno hace las cosas a su buen saber y entender, y eso no necesariamente es la mejor forma de hacerlo. Como pueden ver, entonces, esto es simplemente el líder que pregunta y los expertos que son mi equipo me llenan ahí la razón que ellos consideran que es la que origina que el proceso no sea de la mejor manera. Solamente opinión de experto. No se repregunta, no se le pide que demuestre su opinión, simplemente opinión de experto. Y por eso es que una espina de pescado tiene que ser trabajado con un equipo que ha sido trabajado por el líder respecto a los valores, respecto a la misión, respecto a la visión, respecto a lo que queremos lograr en el proyecto, respecto a los objetivos. ¿Por qué? Porque si no has hecho ese trabajo previo, ¿qué va a resultar? Te van a poner 4 cosas que no tienen nada que hacer con el proceso y al final no vas a tener nada. Si no se trabaja bien en Ichikawa, al final no tienes nada. Si no tienes la causa raíz, no tienes materia prima para mejorar el proceso. Por eso es que la inducción a los equipos de mejora está a cargo de los líderes de mejora, es muy importante. Con tu equipo tienes que trabajar, con tu equipo tienes que conversar, con tu equipo tienes que saber que estén alineados con los objetivos que tú estás buscando, si no la cosa es un poquito complicada. Aquí debería haber por lo menos una espina de pescado, debería tener entre 20 a 30, en este nivel se llaman probables causas. Una espina de pescado debería tener por lo menos 20 a 30 probables causas, no menos, no más tampoco, porque ya es muy grande poder manejar tantas variables, pero en 20 y 30 es perfectamente posible. La experiencia nos ha demostrado que es la cantidad suficiente y necesaria para comenzar a trabajar con las herramientas que tenemos más adelante. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, construir una espina de pescado no es nada del otro mundo, es simplemente trabajar. Ahora vamos a construir cada equipo va a construir su espina de pescado. En uno de los Excel que les hemos hecho llegar está el formatito del diagrama de Ichikawa, entonces lo vamos a construir. Pero quiero hacer la otra herramienta, la que sigue. Una vez que tenemos las 20 o 30 probables causas, ¿qué hacemos con ellas? No sería posible agarrar las 20 o 30 probables causas y tratar de mejorarlas. Es demasiado. O sea, el tiempo del proyecto no da para mejorar 20 o 30 probables causas. ¿Qué hacemos? Buscamos una herramienta, esta herramientita, el análisis del modo y el efecto de falla, AMEF, en siglas, es una herramienta de la ingeniería de confiabilidad que nos ayuda a
buscar entre esas 20 o 30 probables causas las que fueran principales en función de qué? Del comportamiento, de la severidad, de la ocurrencia y de la detección. O sea, si tú tienes tus probables modos de falla, y si a ellos con el equipo le calificamos, ¿qué tan severo es ese evento? ¿Qué tanta ocurrencia tiene ese evento? Y si ese evento tiene algún tipo de detección dentro del procedimiento, entonces podemos estar valorando qué tan crítica es ese modo de falla que cada uno de la gente del equipo ha puesto como crítico para el comportamiento del proceso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, los equipos fallan. Alguien del equipo dijo, los equipos fallan, por eso es que hacemos mala atención. Muy bien. Aquí adelante va a poner, los equipos fallan. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿cuál es el potencial efecto de esa falla? Si los equipos fallan, ¿cuál es el efecto? El potencial efecto. Mala atención, atención a destiempo, ¿cierto? Podrían haber varias, no solamente uno. ¿Y cuál será la potencial causa de esa falla? Si los equipos fallan, ¿cuál sería la potencial causa? Que no le hacen mantenimiento. No hay un programa preventivo de mantenimiento. Y luego calificamos qué tan severo es. A ver, si un equipo falla cuando estoy haciéndole algo a mi cliente, a mi cliente o a mi paciente, imagínense que en media transfusión se le quede el motorcito, se apague, es terrible, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Ha sucedido alguna vez, mi estimada? Sí, se apaga el motorcito. Wow. Ya, imagínense, si eso sucede, ¿qué tan severo es? Le ponen entre 1 a 9, ¿qué tan severo? 9 es lo más, 9 le ponen, severo, porque puedes matar a la criatura. Lógico. ¿Qué tanto ocurre? Y todo el mundo dice, bueno, pero eso ha sucedido hace 5 años, ingeniero. Bueno, pues entonces, ahí ya no pones 9, ahí ¿cuánto pones? 1, pues, porque ha sucedido hace 5 años. Pero si sucede toda la semana, entonces la cosa es, le pones otra vez 10, le pones. Y luego pregunta, ¿hay una forma de detección de esa falla? O sea, ¿tienes alguien que todas las semanas a través del procedimiento está medido si los equipos están de acuerdo a la calibración? ¿Están o no están? No hay. ¡Wow! Si no hay, entonces es peligroso. Porque entonces la única forma de enterarte es cuando falla. Entonces le pones otra vez 10. Como puedes ver, si todo te sale 10, 10, 10, aquí al final vas a tener que 10 por 10 por 10, 1000. O sea, eso es súper crítico. Eso tienes que atenderlo ya. Porque mañana se te muere un paciente. Claro, ¿para qué vas a esperar a terminar el proyecto? Arréglalo ya. Eso es demasiado crítico. Miren para lo que es. Vamos a poner otra vez. Vamos a poner algo que no tenga mucho peso. Okay. Alguien dijo que no había un formato para controlar un proceso cualquiera. Bueno, alguien considera que si no hay un formato... ¿Qué tan severo es un formato para la atención de un paciente? No es muy severo, ¿cierto? O sea, sin formato también se puede atender, ¿cierto? Pero tiene cierto peso. Ahí le ponemos 4, para no desechar. Porque también si se requiere un formato, muchas veces en algunos procesos necesitamos un checklist, porque si no se nos pierde, se nos va de la cabeza, ¿cierto? O sea, no es que no importa, sí importa, pero no tiene la severidad que en el caso primero que habíamos mencionado. Y luego decimos, ¿y cuándo ocurre? Bueno, la verdad que generalmente todas nuestras enfermeras son tan buenas que no necesitan un formato tipo checklist. Okay. No le pongo crítico, no le pongo un 5, de repente un 4. Y lo otro es, ¿y hay una forma de detectar? No, porque si no hay un procedimiento establecido, no hay forma de detectar que falte o no falte. Como pueden ver, la cosa no es complicada, todo depende de un criterio. Y hay ciertos criterios que vamos a poner. Acá yo les pongo una tabla, que son tablas referenciales. ¿Por qué? Porque son tablas. Los libros que se escriben, generalmente es porque alguien ha trabajado, por decir algo así, con industria siderúrgica y después de 20 años escribe su librito. Y claro, ¿qué pone? ¿Sus cuadros? No,
que son referenciales, que no necesariamente aplican así de a rajatabla a nuestros procesos. Por eso es que les pongo uno y les pongo luego otro para que tengan dos, ¿no? En este segundo cuadro, por ejemplo, ¿cómo califican severidad? Si es muy severo o es muy malo, se pone un valor alto. Y si no es muy severo, se pone un valor bajo. Y los tres se mueven en esa forma. Si es muy malo, se pone bien pegado a 9, 10. Y si no es muy malo, se pone pegado a 1 o 2. Por ejemplo, 10. ¿Cuándo es malo? Cuando el evento podría lesionar a un cliente o a un empleado. Correcto. Si lo puede lesionar, entonces el evento es muy severo. Le ponemos 9, le ponemos 10. Pero si el evento pasa inadvertido y no afecta el funcionamiento, pasa inadvertido. O sea, el cliente ni siquiera se entera. Por ejemplo, en la industria de la cerveza, la altura de la espuma es una característica de calidad. Pero los que hacen la cerveza miden la altura. Cuando tú sirves un vaso, tiene que dejar una altura, porque si no deja la altura, es malo. Malo para ellos. Otra vez yo pregunto a los que toman cerveza, yo sé que ustedes no toman, pero ¿cuándo hemos pedido una cerveza que tenga altura de espuma de 3 centímetros? No, que hemos pedido, ¿no? Pásenme 5 pinches o 2 cristales y nada más. O sea, no se pide por altura, ¿correcto? Entonces, esa característica de calidad para el cliente no tiene mayor importancia, ¿de acuerdo? Aun cuando sea un componente de su característica de calidad. Como pueden ver, es bastante sencillo poder determinar cuándo algo es crítico y no crítico. En cuanto a la ocurrencia, dice que si sucede más de una vez al día, le pones 10, pues está sucediendo todos los días. Pero si sucede una vez cada 100 años, yo no sé para qué hacen un cuadro de cada 100 años, como si uno viviera 500 años, ¿no? Para que vean que exagerados son algunos procesos. Y en cuanto a la detección, le ponemos 10 cuando el defecto causado por la falla no es detectable. Claro, si yo no lo puedo detectar y solamente lo detecta cuando mi paciente ya está oxiso en toda la cosa grave, ¿no? Le pongo 10. ¿Sí? Pero si el defecto es obvio y puede evitarse que afecte al cliente, probablemente le pongo un valor pequeño. O tengo un sistema de calidad que controla que no salga afuera, ¿no? Entonces también le pongo un valor bajo porque no pongo en peligro a mi cliente o a mi paciente. Como pueden ver, hacer este cuadrito no es complicado, es bastante sencillo. Por ejemplo, aquí hay un cuadrito que nos habla de, creo que esto lo he traído de un proyecto anterior que se ha hecho acá. Dice, personal sin entrenamiento. El potencial modo de falla, personal sin entrenamiento. El potencial efecto de esa falla, ¿cuál es? Área de trabajo mal preparada. No ha hecho las cosas adecuadamente. ¿Cuál es la severidad? 8. ¿Cuál es la potencial causa? Perfil de puesto mal diseñado. ¿Verdad? Si el perfil está diseñado, voy a tener personal sin un entrenamiento adecuado. La ocurrencia le han puesto el 7. No hay control, le han puesto 5. La multiplicación de estos tres me da 280. ¿El RPN para qué nos sirve? Para priorizar cuáles son estos modos de falla más críticos para nuestro proceso. De tal manera que cuando yo tengo un Ichikawa que tiene 20 o 30 probables causas, veo que paso esas 20 o 30 probables causas, voy a obtener los 3 primeros o los 5 primeros que tengan el RPN más alto. Y a ellos les llamo ya variables importantes. Los 3 o 5 primeros. Hay veces hay 3 que se despuntan, ¿no? Hay 3 que tienen 900, 800, 700. Y todos los demás tienen 200, 300, me quedo con 3. Pero si por ahí hubiera unos 5, me quedo con 5. No más de 5. ¿Por qué? Porque luego voy a trabajar con esos 5. Luego voy a tener que buscar información de esos 5. Por eso es que decimos que 5 es un buen número para buscar información. Y esos 5 se transforman en variables importantes. Los que hacen mejora de procesos con herramientas básicas ya no van para más, ya no hacen regresión. Agarran esas 5 y las mejoran. Y los procesos se mejoran. Hay muchas empresas donde yo he ido
que solo trabajan con Ichikawa y AMEF, nada más, no van a regresión. ¿Ok? O sea, a eso le llamamos nosotros herramientas básicas. Pero como ustedes son profesionales, como ustedes tienen que ir a más, como ustedes tienen que ir a ver no solamente estos cuadros de regresión, sino tengo que ir a ver a esta herramienta que se llama correlación y regresión. Correlación y regresión hacemos solamente con las variables importantes que han salido del AMEF. No se hace con ninguna otra. O sea, necesito variables que en verdad ya tienen algo que ver con el proceso y no las otras que podrían ser parte del proceso pero que no le afectan en su comportamiento. ¿De acuerdo? Pero antes de entrar aquí, yo espero que cada equipo ahora trabaje su pescadito y su AMEF, ¿ok? Para que tengan ya unas 3 o 5 variables importantes y a partir de ahí recién entrar a regresión. ¿De acuerdo? Listo. Junto con el sanguchito que están degustando, igual por favor construyamos un Ichikawa y construyamos una AMEF rápidamente para no perder mucho tiempo. Muy bien. Yo creo que hacia ahí, por lo menos la parte inicial de lo que es construir un Ichikawa y construir un AMEF está ahí. Ya lo demás es tarea de cada equipo, ¿no? Por eso tienen 7 días, sábados, domingos incluidos, para poder completar el Ichikawa. No se olviden 20 o 30 probables causas y luego pasarlo a un AMEF, que lo único que hace es, de esas 20 o 30 probables causas, te dice, oye, mira, aquí hay 5 que se convierten en variables importantes. ¿Bajo los criterios de qué? Los criterios de severidad, los criterios de ocurrencia y los criterios de detección. Nada más. Es una forma muy práctica y muy sencilla de avanzar. Pasemos al siguiente tema. ¿Qué sucede? Estamos buscando las causas raíz del problema. No las solamente causas, causa raíz. ¿Cómo determinamos causa raíz? En el Ichikawa hemos puesto 20 o 30 probables causas que provienen simplemente de la opinión del equipo, es opinión de una persona. Y luego lo llevamos a la AMEF. Cuando estamos calificando cada una de esas probables causas a través de la severidad, de la ocurrencia y la detección, sigue siendo opinión del experto. ¿Okay? Sigue siendo opinión del experto. Hasta ahí la ciencia no ha venido todavía a determinar. Ahora, como ya hemos filtrado a través de la MEF, ahora tenemos 3 o 5 variables importantes, llamamos también variables preponderantes de tu modelo. O sea, ya son variables que de alguna manera le afectan a nuestro proceso. Pero la solamente opinión no nos alcanza, los que queremos ir más lejos, ¿no? Los profesionales del nivel de ustedes no puede quedarse solamente en la mera opinión. Tienen que ir a usar una herramienta estadística. Y la herramienta estadística que va a calificar la condición de causa raíz se llama regresión. ¿Okay? Regresión no es otra cosa que tú tienes variables de entrada que intervienen en el proceso y tienes una variable de salida que es el indicador que cada uno de ustedes está mejorando de su proceso. Por ahí estamos mejorando el tiempo de atención, por ahí estamos mejorando la calidad de la atención. ¿Okay? Es la variable de salida. Entonces, lo que tenemos que medir, ¿qué es? Que la actuación de la variable de entrada te afecte a la variable de salida. Por ejemplo, algo muy práctico. Cuando hacíamos las clases en el verano pasado, en el verano del 2017, ¿no? No había aire acondicionado. Así que aquí hacíamos más o menos un baño sauna. Entonces, ¿qué era? A ver, por ejemplo, la temperatura, ¿no? La temperatura de la época del año interviene en la temperatura del salón de capacitación. ¿Qué tipo de relación hay? Hay una relación directa. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura del salón de capacitación. Tan sencillo como eso. ¿Se dan cuenta cómo hay causalidad entre una variable de entrada y una variable de salida? De eso se trata. Si tú logras identificar cuál es esa variable de entrada que te causa el problema, indudablemente ya tienes acotado a dónde vas a trabajar para poder corregir el problema.
Indudablemente la causa raíz solita no corrige todo. La causa raíz tiene un tamaño. La causa raíz es una que seguro que interviene afectando 60-70% de tu proceso, pero hay un 30% que se debe a otro tipo de causas. Por eso es que luego en la fase mejorar, nosotros vamos a derivar en ¿qué? En un plan de mejoras. En un plan de mejoras, ¿qué interviene? La causa raíz que has identificado, debes mejorar. Interviene todas las acciones que encontramos en 5S, intervienen todas las acciones que encontramos en el Value Stream Mapping, que son acciones de mejora de los tiempos de atención y de los tiempos de generación de valor, ¿correcto? Entonces, de todo eso hacemos un plan de mejora. Un plan de mejora debe tener por lo menos 10 actividades de mejora. De tal manera que si algunos no se puede hacer, por ahí hay, por ejemplo, tienes un ambiente que es un ambiente muy pequeño y tú como una acción de mejora dices, necesitamos un ambiente más acogedor, con mayores condiciones técnicas y lo que fuera, pero ese tipo de acciones pues no está al alcance de nuestra mano. Eso sube a la dirección los vuelve a subir a la otra dirección y bueno, te dicen pues, bueno, lo pondremos en el presupuesto del año 2021 porque ya el 2019 y 20 ya están agotados, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, hay cosas que no dependen de nosotros, por eso es que necesitamos por lo menos una decena o una docena de acciones de mejora para poder impactar en nuestro proceso. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer la herramienta correlación y regresión y para eso vamos a volver a usar nuestro Excel, ¿no? De una manera muy sencilla, muy práctica. Vamos a poder medir a través de un indicador, vuelve a aparecer el pi-valor, vuelve a aparecer ese indicador que medía la injerencia de una variable de entrada o una variable de salida, ¿no? Es muy sencillo. Lo que hacemos es, tenemos en un cuadro donde ponemos el comportamiento de la variable de salida, que en este caso, en el ejemplo que les he puesto en el Excel, ustedes lo tienen, ¿no? Ahí en el tercer Excel está, por ejemplo, aquí en una organización, el salario de su personal está en función del sexo que tiene cada uno de su personal, del índice de calificación de publicaciones y de los años que tiene ese personal en esa empresa. De alguna manera quieren interpretar de qué forma van a poder manejar el término de los salarios en función de qué, del índice de las publicaciones que tiene cada personal y de los años de experiencia que tiene ese mismo personal. Este es un problema de una universidad, de qué manera manejan los salarios de sus docentes, ¿correcto? Entonces, a través de la regresión, lo que hacemos es, ejecutamos la acción, que es muy sencilla, ahí la vamos a trabajarla pasito a paso, no se preocupen, de tal manera que necesitamos conocer este valor crítico, que es el valor P. Cuando este valor P, o pi-valor, o valor crítico, es menor de 0.05, vamos a decir que los factores que los factores de entrada, en este caso han medido el factor años, ¿de qué manera impacta? El factor años, como tiene un pi-valor menor de 0.05, el factor años se convierte en causa raíz del problema. En este caso, el factor años es causa raíz ¿de qué? Del salario de los profesores. O sea, cuanto más años de antigüedad tenga un profesor, indudablemente va a recibir un sueldo mayor. Así de sencillo. Como pueden ver, ya no es solamente la opinión mía la que cuenta, sino que a través de una herramienta estadística estoy demostrando estadísticamente o estoy demostrando científicamente que esa variable le afecta al comportamiento de la variable de salida. En el caso de nosotros, indudablemente vamos a tener 3 o 4 variables de entrada. Con cada una de ellas vamos a tener un pi-valor. Cuando ese pi-valor sea menor de 0.05, diremos que entonces esa causa de entrada, ese factor de entrada, tiene condición de causa raíz. ¿Okay? Entonces el pi-valor tipifica la condición de causa raíz. Lo que yo digo en la jerga nuestra,
ese pi valor le pone un gorrito a la causa y le dice que es causa raíz, le pone un título. Pero ese título muchas veces no alcanza y tenemos que ver también este coeficiente de determinación o el R cuadrado, que es el índice de regresión. Este índice de regresión debería ser siempre alrededor de 70%. En este caso tiene 83.3%, lo cual, ¿qué significa? Significa que esa variable de entrada mueve el 83% de la variabilidad de esa variable de salida. Miren qué importante. Estoy interpretando el comportamiento, estoy interpretando el 83% del comportamiento de esa variable de salida. Y de eso se trata. Cuando ustedes tienen una variable de entrada que interpreta el 80%, el 70% de esa variable de salida, ya tienen el problema solucionado, porque esa es la culpable de cómo se comporta nuestro proceso. Arreglan eso y el proceso se va a donde tiene que irse. Miren qué importante es esa condición de causa raíz a través del pi valor y el nivel de movimiento que le hace a nuestra variable de salida. ¿Por qué? Porque podría haber que tienes un pi valor, pero tienes un R cuadrado muy pobre. Podrías tener un R cuadrado de 15% o de 20%, entonces eso no está bien, porque entonces por ahí anda un 80% que no lo estás interpretando. Y la idea es que a través de nuestro modelo, porque este es un modelo que hacemos, debemos interpretar la mayor cantidad de variabilidad. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo en el Excel pasito a paso. Abran ustedes, este ejemplo está en el Excel. Hay un tercer Excel, uno era el Ichikawa, el otro era el AMEP, y en el tercero está este problemita. Vamos a trabajar solo con dos variables para no poner la variable cualitativa, porque no la va a hacer. Solamente vamos a trabajar con índice de calificación de publicaciones, y con los años de experiencia. ¿Okay? Vamos a trabajar con esos dos factores de entrada versus el factor de salida, que es el salario de los docentes. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. El índice de Pearson mide el grado de relación que hay entre esta variable de salida y estas dos variables de entrada, índice de publicaciones y los años de experiencia. ¿Y qué me dice? Que entre el índice de publicación y el salarios hay un 0.73 de índice de Pearson. El índice de Pearson va entre -1 y +1. Cuanto más pegado esté a los extremos, significará que hay una alta relación. En la segunda variable de años, ¿qué me dice? Que tiene un índice de Pearson de 0.91. O sea, hay más relación entre los años y el salario que las publicaciones y el salario. Pero Pearson solamente me da relación, no me da causalidad. ¿Okay? ¿Para qué me sirve? Para tomar conocimiento de qué manera estas variables de entrada se relacionan con la variable de salida. Pero nada más, ojo, Pearson solamente da grado de relación, no da grado de causalidad. Para interpretar grado de causalidad debemos ir a regresión. Así que ahora vamos a ejecutar la herramienta regresión, ¿correcto? De idéntica manera, hacemos la ruta, datos, vamos a análisis de datos, ahora vamos a buscar ahí donde dice regresión. Pintamos regresión y aceptamos. Ahí está. Lo que vamos a hacer es ingresar primero al rango de entrada de la I, ¿correcto? Vamos a ingresar primero al rango de la entrada de la I, o sea, el rango de entrada de la salida. Lo que hacemos es, damos la salida, solo la salida, ahí está,
hemos ingresado el factor de salida, y luego nos pide ingresar el rango de las entradas. ¿Qué tienes, las bebito? X. ¿Okay? ¿Cuál bebito? ¿El último? La variable ¿Ángel se llama? Luz. Es la experiencia. ¿Listo? Y aceptamos. Damos un clic. Muy bien. Como también hemos pintado los rótulos, le damos un check en rótulos y le damos un check al nivel de confianza. El nivel de confianza entonces está con espacio. para hacer regresión. Hay que instalarlo. Eso está No tosen y vomitan, es porque está cerrada la garganta. Hay que no vamos a mover el valor. No vamos a mover el valor, simplemente lo vamos a confirmar. El nivel de confianza es 95%. Luego me pide identificar el rango de salida. Igual, como la vez anterior, simplemente le digo dónde lo va a guardar. En este caso le pongo el J1 a la derecha del valor de nuestra correlación. Y listo. ¿Qué más viene? Que me guarde los residuos, eventualmente que lo haga, y mi gráfico de probabilidad para comenzar a ver algún tipo de gráfico de probabilidad. Y aceptamos. Y listo, ahí está la información, vamos a acomodarla. ¿Okay? Vamos a acomodarla para verla bien. Que los nombres nos queden bien, o sea, simplemente le ampliamos la columna para que nos queden bonitos los nombres. Los decimales no necesitamos muchos, los vamos a dejar con 2 decimales igual. Ahí está, ponemos en el centro para que se vean bonitos. El valor crítico, primero le ampliamos la columna para que se vea bien, y luego esta variable que tiene una notación que no la podemos interpretar, lo que hacemos es, la pintamos y vamos ahí donde están estos ceritos, que me da una notación numérica que sí la podemos interpretar, y le damos un clic ahí. ¿Para qué? Para que nos convierta, y en verdad ese valor es 0. Seguro que tiene un decimal, pero bien lejos, bien a la derecha, por ahora no nos interesa. ¿Okay? Y luego, en la parte de los factores, igual, me interesa ver la columna de probabilidad. La amplío un poquitito, igual le voy a dar la misma notación, la notación numérica, que es la que me importa identificar. Y listo. Una vez que he hecho ese acomodo, solo he acomodado datos nada más, no he movido la esencia. Entonces ahora sí voy a interpretar mi cuadro de regresión. ¿Qué dice mi cuadro de regresión? Primero me fijo en este valor P o valor crítico sobre la regresión. ¿Qué dice? Como este valor es menor de 0.05, digo que la regresión sí contiene factores causa-raíz dentro de las que hemos analizado. Si quiero saber cuál es el comportamiento de cada una de ellas, ¿qué me dice? Que el índice de publicaciones tiene un pi-valor menor de 0.05, por lo tanto, ese factor de entrada tiene condición de causa-raíz. Segundo, el factor años, como tiene un pi-valor menor de 0.05, también tiene la misma condición, tiene condición de causa-raíz. Mis dos factores de entrada tienen condición de causa-raíz. Pero junto con ver esto, también debo analizar el R cuadrado. El R cuadrado como coeficiente de determinación y el R cuadrado ajustado. Cada uno tiene su propia dinámica, su propia razón de ser. El coeficiente de determinación o el R cuadrado se llama el índice de regresión o el índice de determinación. Este índice de determinación mide qué tanta variabilidad explica esas variables de entrada de la variable de salida. Y lo que me dice que es que el 89% de la variabilidad de la variable de salida se debe a esas variables de entrada. O sea, estamos interpretando casi toda la variabilidad que tiene esa variable de salida. Y eso es bueno. ¿Y qué me dice el R cuadrado ajustado?
El R cuadrado ajustado mide la bondad del ajuste de la curva de regresión. Yo sé que eso les parece más o menos a nada, pero es más o menos, eso tiene que ver con esto. Una regresión es una línea hipotética que se escribe entre los puntos del comportamiento del proceso. Y esta línea de regresión tiene una cualidad. Dice que es aquella línea que es equidistante de todos los puntos que están arriba de los puntos que están abajo. Entonces, cuando esa línea en verdad está en el centro, este R cuadrado ajustado debería tener un valor alto. Cuando ese R cuadrado ajustado no tiene un valor alto, significa que esa línea de regresión no está equidistante en el centro. Nada más, es un comportamiento que ustedes poco a poco lo van a interpretar. Y como mire igual que el R cuadrado, entonces puedo decir que tengo una buena curva de regresión y que esa buena curva de regresión me dice que esas dos variables de entrada interpretan el 89% del comportamiento de la variable de salida que tiene que ver con el nivel de los sueldos de los docentes, en este caso particular del problema. Esa es la parte de regresión en donde ustedes tienen que trabajar para poder determinar primero que la causalidad de los factores de entrada a través del pi-valor, deben tener un pi-valor menor de 0.05, y segundo, el nivel de comportamiento que tienen esas variables de entrada de afectación de la variable de salida. En ese momento, si ustedes tienen los datos parecidos a estos, lo único que me queda decir aquí como conclusión que es que tenemos entonces dos causas raíz, que son el índice de publicaciones y los años de experiencia en el caso particular que estamos viendo. ¿Sí? ¿Okay? Y ahí termina esta fase, porque esta fase, ¿cuál era el objetivo? Determinar la causa raíz. Entonces, a través del pi-valor y a través del R cuadrado, yo estoy determinando que tengo causa raíz. ¿De acuerdo? Estadísticamente, ahí acaba esta parte del tema. ¿Ok? Entonces, ahora hagan un ratito un pequeño análisis. ¿Qué tienen en el AMER? A ver, los que han hecho, busquen un modo de falla que tenga un RPN de 500 o 600. A ver, ¿qué tienen ahí? Denme un nombre. Denme un RPN alto. A ver, ¿hay? ¿Cuál es el modo de falla de un RPN alto? Falta de capacitación del personal. Ok. Aquí tenemos un modo de falla que es recurrente en todos los procesos, les cuento. Falta de capacitación del personal. Eso va a salir de todas maneras. Así es, así funcionan nuestros procesos. Esa es una variable de... Esa es una variable de entrada. Va a estar acá. Falta de capacitación de personal. Pero entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo encuentro datos? Falta de capacitación de personal y mi variable de salida, que puede ser... ¿Cuál era la variable de salida de ustedes? El indicador que estamos midiendo. La I. O, ¿cuál es la pregunta en la cabeza del pescadito? De nuevo. Ok, estamos mejorando el proceso de los accesos vasculares. A mí me suena este. Ok. Estamos mejorando el proceso de los accesos vasculares. Indudablemente, aquí estará falta de capacitación y aquí estará, como variable de salida, tendremos el porcentaje de eficiencia en los accesos vasculares. Tenemos una variable de entrada y una variable de salida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo medimos? Cada día tendré a mi monitoreada al personal que trabaja en esta área, cuál es el nivel de capacitación que tienen todas ellas respecto a cuáles son los resultados cotidianos que tengo el día lunes. Voy a suponer algo, de las 10 personas que trabajan, 3 tienen capacitación y 7 no tienen, por decir algo. Es el primer día y tengo un porcentaje de eficiencia. El segundo día cambia el personal
tendré un 4 con capacitación, 6 sin capacitación y tendré una variable de salida. O sea, cada día estoy obteniendo cuáles son los resultados de mi variable de salida y cuáles son los resultados de mi variable de entrada. Lo saco 30 días, lo saco una semana, lo que pueda tener, no lo sé qué tantos datos pueda tener ahí, y entonces con esos datos vengo y hago una regresión. Y la regresión me va a decir que la falta de capacitación es causa raíz. Es algo que nosotros ya lo sabemos, no es que no lo sabemos. Pero ¿qué resulta en los procesos y en las empresas? El dueño tiene su verdad, el gerente tiene su verdad, el profesional y analista tiene su verdad, recursos humanos tiene su verdad, el supervisor tiene su verdad, el señor empleado operario tiene su verdad, y cada uno tiene su verdad y no se ponen de acuerdo. Pero entonces cuando traemos esto, estamos diciendo la verdad científica. Estamos demostrando a través de los datos que esa variable de entrada tiene condición de causa raíz y punto, no hay discusión. Si la capacitación es causa raíz de los problemas, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener permanentemente capacitada a la gente. Y lógico, y así va a funcionar en cualquier empresa. Comienza a capacitar a la gente y verás que todo comienza a mejorar. Tan cierto es que en algunas empresas, las empresas ya han creado su propia universidad. Intervac tiene su universidad interna, tiene su universidad. Scotiabank está creando su universidad. No dan capacitación a gente externa, son internas. Por eso le llaman universidad, solo sirve para capacitar a su personal. ¿Por qué? Porque es más barato, tiene menos costo estar capacitando constantemente a tu personal que traer gente capacitada. Y si adentro ya tienes gente que ya sabe, imagínate, solamente con la gente que tienes ya puedes ir capacitando a tu personal. ¿Correcto? Entonces, esa es la regresión que ustedes tienen que aprender a monitorear. Al comienzo es un poquito duro, un poquito difícil, pero cuando vayan por la 50ª regresión verán que es perfectamente fácil. Y como tienen que leerse un par de textos, agarren un texto que venga de España o de México, no agarren uno que venga en inglés, porque esos banderos son un poquito duros para enseñar. En cambio, el mexicano o el español ya lo ha traducido, ya lo ha manejado un poquito más. Y entonces comenzar con esos libros es más accesible que comenzar con un libro que viene traducido en inglés. ¿Okay? Entonces, sigamos. Ahora van a hacer ustedes su ejercicio, pero voy a hacer el siguiente paso. Bien, ya tenemos el objetivo de este pilar, que era encontrar la causa raíz. Pero solamente encontrar la causa raíz y trabajar la causa raíz muchas veces no alcanza para mejorar los procesos. Tenemos que ir a mejorar todo lo que está en nuestro entorno. Y una de las herramientas extraordinarias que tiene la metodología es la línea de generación de valor en el futuro, que ya ustedes han hecho el actual, ¿cierto? Ustedes ya han hecho el actual. ¿Qué es hacer el futuro? Si ustedes tienen el actual, que tienen un tiempo alto de operación y tienen un tiempo alto de espera, comiencen primero con esos tiempos. ¿Ok? ¿Qué significa comenzar primero con esos tiempos? Significa que el equipo dice que este tiempo de operación de 35 lo voy a llevar a 25. El equipo decide llevarlo a 25 sin saber cómo lo va a hacer. De eso se trata. Cuando uno hace un proyecto de mejora, no tienes que saber la solución, porque entonces nunca vamos a mejorar nada, porque ¿cómo vamos a saber todas las soluciones? No hay forma de saberlo. Practicar la mejora continua significa trabajar con el equipo y plantearse un objetivo. Plantear un objetivo, no decir, vamos a llegar a 25 porque ya tengo la solución. No. Es decir, si tenemos un tiempo de 35,
el equipo, planteemos por qué no avanzar a 25. ¿Por qué no? Cada uno opinará, pero si no es 25, que sea 28, que sea 27, no importa. No importa que sea de 35 a 34, no importa. Lo importante es que al equipo aprenda que se puede avanzar. En muchas empresas que trabajamos reduciendo inventarios, porque los inventarios son malos, en los inventarios hay mucho dinero, a la empresa le falta almacenes, a la empresa le falta dinero en efectivo, y andan, mira sus inventarios, demonios, tienen papel para 5 años, tienen repuestos para 3 años, y en verdad es una forma de tener dinero ahí amontonado sin generar los beneficios que nuestros clientes nos necesitan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a caminar. Cuando uno le pregunta a la gente que almacena almacenes, le pregunta, oye, ¿y por qué no lo reduce? No, dicen, esos son stock estratégicos. ¡Ah, demonios! ¿Y qué significa eso? Ah, no lo sé, pero así le han llamado, y como le han llamado estratégico, no se puede tocar. Ajá. Entonces le digo, ¿por qué no hacen una prueba? Bájenle solamente uno. Pero uno, eso es ridículo. No importa, pero bájenle uno. Demuéstrense a sí mismos que si le bajan uno, no se cae la empresa. Igualito para ustedes. ¿Por qué no bajarlo de 35 a 34? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que 35 es lo perfecto? Nadie. Alguien lo estableció, alguien le puso 35 y nadie se animó a moverlo, nada más. Ustedes anímense a moverlo, muevan todo, no le tengan miedo, poco a poco, con la seguridad del caso, por supuesto. No se olviden que tenemos que hacer siempre más, con más seguridad y con más calidad, ¿ok? Nunca vamos a hacer más con menos calidad, ni más con menos seguridad, jamás, ¿de acuerdo? Guardando esos dos criterios, comiencen a mover los tiempos de operación y los tiempos de espera, poco a poco. No importa que no sepan cómo. Primero pónganse un objetivo y luego comiencen a trabajar. ¿A trabajar qué? Comiencen a mover los factores de entrada. ¿Cuáles son los factores de entrada? ¿Cuáles son los factores de entrada? Las 6M. Comiencen a mover las 6M poco a poco, uno a la vez. A ver, si el personal es el que ha establecido un tiempo, juntemos al personal. Oye, ¿de qué manera lo hacemos con más calidad, con menos costo y con más seguridad? Siempre hay una buena forma de hacerlo. Para eso están los benchmarks. Vayan a ver cómo han hecho los otros sitios. No hay que descubrir la pólvora. No hay que descubrir nada. Les cuento que todo está descubierto. Solo hay que levantar la cabeza o solamente hay que googlear y seguro que ahí van a tener 1.000.000 de posibilidades de que ya se está haciendo de una manera diferente. Y avancen así, poquito a poco, con toda la seguridad del caso. Y verán que sí es posible. Y igual, enfrásquense con los tiempos de espera. Todo tiempo de espera es malo, porque genera mucha ineficiencia. Apréndanse, peleen contra los tiempos de espera. Nadie tiene derecho a esperar a nadie. ¿Okay? Las colas y las esperas son malas en todo nivel de cosas. No debería haber esperas, todo debería estar perfectamente coordinado. Claro, no lo vamos a cambiar en una semana, no lo vamos a cambiar en un año, pero vamos a avanzar poco a poco a cambiar las cosas y de repente en 3 a 5 años tendremos las esperas minimizadas. Siempre existirán, estoy seguro, pero cada vez trabajaremos para que esas esperas sean las mínimas, ¿correcto? Entonces, en su línea de generación de futuro para el proyecto de ustedes, plantéense la mejora de algún tiempo de operación y de algún tiempo de espera, poquito a poquito. En el negocio de Lean, en el Lean Management, la acción de actuar sobre estos tiempos le llaman Kanban, le llaman proyectos Kanban, ¿ok? Simplemente ahí le he puesto como referencia, para nosotros simplemente es proyectos de mejora, nada más, ¿ok? De ver y avanzar poco a poco estos tiempos. En un primer mes bajan a 30, en un primer mes lo bajan a 115, y el siguiente mes van por un poquito más, y el siguiente mes van por un poquito más, y verán que en un año qué maravilla pueden hacer
con los tiempos de espera en nuestro proceso. ¿De acuerdo? Hagamos eso, ahí hay un poco de lectura. Y luego, hay que tener en cuenta el Lean Process o el Lean Management, identifica cómo mudas o como desperdicios algunas acciones que normalmente están en todas las empresas, pero que uno debería ir retirándolas, porque son esas mudas o esos desperdicios los que generan que haya ineficiencia en los procesos y por tanto haya ineficacia para cumplir con los objetivos de cada uno de los procesos. Por ejemplo, tiempo de espera, ya lo hemos tocado más de una vez. Tiempo de espera por falta de insumos o materiales, ya lo hemos tocado alguna vez. Los tiempos de espera por insumos o materiales, normalmente los insumos o materiales deberían estar en el proceso, en el tiempo, en la cantidad y en la forma adecuada. ¿Okay? No es que cuando comience el proceso recién deberíamos preocuparnos que tenemos todos los materiales a la mano. ¿Qué es lo que está trabajando, por ejemplo, el proyecto de los coches de paro? ¿Cierto? El coche de paro tiene que estar completito, pero no es que a la hora que el sujeto está haciendo así, recién voy a correr a traer algo, pues no, así no funciona. Si no, ya no voy a venir a enseñar, pues si no hay coche de paro. Tiempo de espera porque la próxima estación esté ocupada, claro. Si la próxima estación está ocupada, indudablemente es porque hay falta de coordinación, ¿cierto? Hay un cuello de botella, hay que arreglarlo. ¿Sí? No hay que tener ese tipo de situaciones. Tiempo de espera para que se corrijan errores de la operación anterior. Siempre que haya un evento, siempre que haya un error, no lo pasen por alto. O sea, actúen y corríjanlo de una vez por todas. No puede ser que el ser humano, siendo el tipo más inteligente sobre la faz de la Tierra, es el único bandido, dice, que se tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Cómo puede ser? Pues no, o sea, o somos o no somos. O sea, corrijamos las cosas de una sola vez, o sea, no hagamos 3 o 4 veces lo mismo. Tiempo de espera por falta de órdenes o aprobaciones, falta de planificación. Tiempo de espera porque así se hace siempre. Cuestionen todo, cuestionenlo de buena fe, de buena leche, no a la mala. Cuestionenlo, pregúntense siempre de qué manera podemos hacer mejor las cosas. Mala distribución del área de trabajo siempre se puede mejorar. Por eso está 5S. ¿Ok? 5S te lleva ¿a qué? A estar cuestionando siempre cuánto más puedo avanzar en el orden de mi área de trabajo. Uno siempre cree que su oficina es la más bonita y la más ordenada. Vayan, dense un paseíto por otras y verán que siempre nuestra oficina puede ser mejorada, ¿correcto? Entonces, mantengamos la expectativa abierta de la mejora siempre y verán que eso nos va a ayudar a estar siempre preguntándonos cómo podemos mejorar. Y estamos en los resultados del programa 5S. Como el siguiente pilar ya es mejora, se supone que ahora ya deberíamos concluir 5S, para que ya no quede pendiente acciones de hacer en 5S. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está el avance del 5S? Ya hicimos clasificación, ya hicimos orden, ya hicimos limpieza, ya hemos estandarizado los procesos, ya hemos estandarizado. Y ya deberíamos estar entrando a la parte simplemente de continuar haciendo eso en la búsqueda de la perfección. Ya debemos estar, esta semana deberíamos dejar instalado los comités 5S para que esta acción de cuidar el orden y la disciplina en nuestros procesos sea algo automático, que no dependa de nadie, solamente de nosotros, del equipo de cada proceso. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante, hay que trabajar con las personas. Los líderes de mejora de procesos son personas que están permanentemente comunicando, permanentemente conversando, permanentemente enseñando a los otros miembros de la organización de qué manera tenemos que actuar frente al orden y la disciplina de hacer las cosas que se deben hacer. Mucho cuidado con eso. ¿Okay? Los entregables de este pilar, ahora nos vamos a querer hacer práctica de regresión, no se preocupen.
Lo que quiero dejar es muy claro, porque la próxima semana ustedes tienen que traerme todo esto. Un diagrama de Ishikawa, ya tienen, la mayoría ya tienen su Ishikawa a la mitad, o simplemente hay que completarlo muy bien. El AMEF igual, perfectamente, si ya tienen 20 o 30, el AMEF es simplemente unas 3 horas de trabajo con el equipo y podemos construir un buen AMEF. Correlación y regresión, que ahora vamos a practicar, nadie sale si no hace una regresión de su proceso. Y esto de aquí, que ya ustedes lo tienen, simplemente agarran ¿cómo se llama? El balancing mapping anterior y el equipo determina dónde va a actuar para hacer sus 2 acciones de mejora. Una acción en el tiempo del proceso y en otra acción en el tiempo de espera, ¿correcto? Y indudablemente esta semana hay que trabajar muy fuerte con 5S para dejarlo todo bien determinado. 5S es fotos o vistas de cómo encontramos el proceso y cómo lo estamos dejando, y el acta de fundación del comité 5S, ¿okay? Firmado y autorizado por la dirección para que no digan que sí lo hice pero no camina, ¿no? Ya todo tiene que estar formalizado para que normalmente cuando hacen eso dejen un programa de mediano y de largo plazo. ¿Cuántos son normalmente en un proceso que trabajan? ¿Unas 10 personas? ¿No? ¿5 personas? ¿Cuántos? 5. Ok. En un proceso promedio de 5 personas. Ok. Nombren en parejas que sean las auditoras de cada mes. Parejitas, ¿no? 2 personas. El siguiente mes cambia, el siguiente mes cambia y así. Cada una va a tener 2 meses durante el año. Ya viaje establecido. Entonces, cada parejita, cada fin de mes, pone en el, ¿cómo se llama? En el pizarrón o en una vitrina de noticias tienen, no todas tienen. Yo he visto ahí tienen más de una. Así que eso no les va a faltar. Ahí ponen el cuadrito de evaluación 5S. Trabaja solito, mira. Las 2 personas hacen la auditoría inopinadamente. No es que anuncian, no es que el lunes hay auditoría, el 5, no. Ellas solas determinan qué día hacen la auditoría. Y ese día pasan por el proceso y le dan de a palo. Esto está sucio, esto no está ordenado, esto no está bien, esto no. Esa es la idea. La idea es que seamos buenos auditores, ¿de acuerdo? Un auditor es la persona que revisa si se cumplen los estándares establecidos. Si dice que un ambiente debe estar ordenado, y yo paso a las 10 de cualquier día y no está ordenado, no está ordenado. Así de sencillo, ¿no? Nada de medio ordenado, ni casi ordenado, ni más o menos ordenado, no existe eso. Es ordenado o desordenado, así de sencillo. Limpio o no limpio, no casi limpio, ni medio limpio, ni un cuarto de limpio, tampoco. Limpio o no limpio. ¿Cómo es limpio? Pasa tu dedito, no, wow, sale, ¿cómo se llama? Hasta polvo sale, ¿no? ¿Cómo puede ser que en una oficina de un hospital exista ambientes de ese tipo, ¿no? O sea, hay que pelear, al comienzo todo va a salir mal, estoy seguro, pero es que hay que pelear contra el sistema para que las cosas vayan mejorando. Entonces los comités 5S pelean cada mes para que el sistema funcione bien, porque todo está establecido. Lo que sucede es que no funciona bien. Como pueden ver, 5S es una maravilla cuando logramos instalar los comités y los comités comienzan a trabajar. Luego podemos tener un comité por piso si quieren, podemos tener un comité supervisor por edificio si quieren, como ustedes crean mejor funcione. Porque esos comités también tienen que tener una supervisión, ¿no? Porque eventualmente va a tocar hay personas que no les interesa, ¿no? Y de repente se deteriora. Entonces, debe haber una supervisión de los comités 5S que reciba los informes cada mes de tal manera que haya seguimiento. ¿Okay? Dependerá de los líderes de la organización qué tanto le podemos dar de peso a este tipo de programas. ¿De acuerdo? Pero de lo que podemos estar seguros es que ayudan mucho a la organización y hacen que la gente tenga pendiente siempre la mejora continua dentro de su chip cotidiano. Ok, hasta ahí la parte de esta sesión, la parte formal. Ahora me gustaría que cada uno de ustedes
plantea hacer una regresión para que yo las pueda ayudar, yo les pueda ayudar, de tal manera que ya lo tengan hecho, pues, ¿no? Para que no se estén peleando, ¿no? O hay veces me llaman, profesor, mi regresión no sale, entonces yo estoy en medio del laberinto de la ciudad y no puedo hacer una regresión. ¿Ok? Vamos, planteemos la regresión. Agarremos uno de los dos factores que tienen en la MEP que han hecho que tengan un RPN alto, sáquenlo y pónganle variable de entradas, variable de salida. Pongan el título y a partir de ahí van a ver cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? A ver, yo iré un poquito más. Deberían estar trabajando su regresión, deberían estar trabajando su value stream mapping futuro, ¿sí? Y la conclusión de las 5 S. Esos son los 3 temas que debemos estar trabajando ahora para que me pregunten todo lo que quieran preguntarme ahora. Tenemos tiempo suficiente para hacer y absorber todas las preguntas que tengan, ¿ok? A ver, ya veo que tienen más o menos, la idea de cómo construir un Ichikawa, cómo construir un AMEP, y de qué manera tentativamente pueden hacer una regresión. La verdad que no es sencillo, ¿ya? Pasar de la AMEP a la regresión, no lo es. ¿Okay? Hay que darle 3 lecturas, hay que hacer 5 ejercicios, hay que hacer 20 veces la regresión para que no salga, y a la 21 vez sí sale. ¿Okay? Pregunten a los colegas que ya han estado en esto, ¿no? O sea, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo saldría. No es fácil. Tiene sus complicaciones, pero es cuestión de práctica, nada más. Es práctica y pura práctica. ¿Se acuerdan cuando hablamos del plan de comunicaciones? ¿Se acuerdan que dijimos que había que tener un plan para practicar con el equipo, para estudiar con el equipo? Demás? De eso se trata. O sea, si no tenemos un plan estructurado, solamente aquí en media hora de aprender. No hay forma de que en media hora ustedes puedan entender esto. Tienen que ir a estudiar, tienen que ir a practicar, tienen que juntarse con el equipo y así avanzar de a poco. No hay forma que en media hora lo puedan entender y hacer una regresión. ¿Okay? No se olviden que el próximo lunes hay una evaluación, es la primera evaluación. ¿Okay? A mí me encanta poner 20, les cuento, pero tan igual como me encanta poner 20, me encanta poner 0, ¿verdad? Me encanta. O sea, los dos son números mágicos. Los dos significa que estamos avanzando. Claro que sí. Porque cuando uno se equivoca, entonces corrige y la próxima ya no te sacas 15, sino te sacas 20. De eso se trata. ¿Listo? Nos vemos el próximo lunes. Sí, ¿quién necesita?